Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Epicentro, la radio especializada en protección civil. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro colega y amigo Carlos Acevedo, mejor conocido como Tachis. Tachis, ¿cómo estás, Rafa? Muy buenas tardes a todo el público y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Aquí vamos a hablar de un tema que es muy común en el rescate urbano, de hecho es el pan de cada día, ¿no? En el rescate urbano, lo más común en lo que te puedes enfrentar. Pues sí, es bastante común. Yo creo que en 3, 4 accidentes, según las estadísticas, entre 3 y 4 accidentes de cada 10 involucra alguna maniobra de extracción del paciente para poderlo sacar del vehículo y darle la atención adecuada a la persona o al lesionado, ¿no? Ok, entonces el tema de hoy es extracción vehicular con nuestro colega y amigo invitado Juan Carlos Acevedo Tachis. Recuerden, amigos, que Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a distintos estados de la República y tiene como objetivo promover la cultura de la autoprotección y la cultura de la protección civil. Epicentro tiene seriales todos los días de 4 a 5 de la tarde, los días lunes en Nuevo León, martes en Sonora, miércoles en Ciudad de México, jueves en Jalisco, viernes en Veracruz, de 6 a 7 los días lunes, miércoles y jueves en el Estado de México, Colombia y Quintana Roo, y los días sábados de 12 a 1, Epicentro Tehuacán, Puebla. Por ahí me dicen que también ya vamos a tener un lanzamiento más los días sábados, ahorita les pasamos los datos para que nos escuchen. También, si tienen alguna duda, si quieren contactarnos, pueden hacerlo a través de nuestra transmisión de Facebook en vivo, ahí en el timeline. Pueden hacerlo a través de WhatsApp en el 55 46 18 57 19, a través de Twitter como @radioatogapan, en el correo info@atogapan.com, en nuestras páginas web www.atogapan.mx y www.radioatogapan.mx. También por nuestra aplicación Radio Atogapan para el mercado Android, o por la aplicación TuneIn Radio buscando la estación de Radio Atogapan. Esta aplicación es disponible para ambos sistemas iOS y Android. También por Facebook, obviamente, a través de Atogapan. Pues bien, Tachis, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuándo sí consideramos que estamos hablando de extracción vehicular y cuándo no? ¿Cuándo decimos, esto es una maniobra de extracción vehicular? Bueno, con base en los protocolos médicos, realmente cuando una persona no se puede mover por sí sola o cuando una parte de su cuerpo, llámese miembros torácicos, brazos o miembros pélvicos, las piernas, están involucradas, están atrapadas, están atoradas, o la persona por sí sola no se puede llegar a salir del vehículo por la deformación propia del accidente que haya sufrido el coche, entonces estaríamos hablando ya como tal de hacer una extracción vehicular de la persona. Es decir, si el vehículo está lo suficientemente dañado, aun cuando la persona no tenga ninguna lesión, estaríamos hablando de todas maneras de hacer una extracción. O en el caso contrario, igual el vehículo no está muy dañado, pero algún miembro, alguna parte del cuerpo de la persona está atorada o está prensada entre los fierros o las partes del vehículo y no se puede salir, entonces también hay... Dicho de otra forma, si el lesionado, la persona que estaba en el vehículo, no puede salir o por propio pie o con ayuda de alguien, o sea, está atorada, no puede salir, así es. Estamos hablando de una extracción vehicular. Así es. Sí puede salir de manera fácil o alguien lo puede retirar sin ninguna herramienta, no es una extracción. Bueno, lo ideal es que la gente no saque a las personas hasta que no llegue ayuda por personal profesionalmente capacitado y sobre todo porque las lesiones que no se ven o las lesiones aparentes en el cuerpo son las que se pueden llegar a agravar con mayor facilidad, igual las aparentes. Antes de entrar en el tema, un técnico en urgencias médicas, una persona que se dedique, un user, es decir, alguien de rescate urbano, hablemos de la persona común. Tiene un accidente, ¿debe intentar salirse de su vehículo? Mira, dependiendo el tipo de accidente y la situación en donde se encuentre, desde ahí vamos a empezar a poderles decir si sí o si no.
Estoy en un arroyo vehicular con mucha afluencia, vamos a suponer el periférico, el circuito interior o una carretera, pues a veces vas a estar más seguro en el interior de tu vehículo que saliéndote a la cinta asfáltica, ¿no? Claro. Porque va a estar ahora sí que a Y la deriva. Y tú mismo darte un segundo para ver si el movimiento te provoca dolor, si el moverte es posible o no es posible. Sí, simplemente si te puedes mover, si no te duele una parte de tu cuerpo, si no tienes alguna lesión que estés viendo, si no hay sangrado, si no hay pérdida de líquidos, llámese control de esfínteres o algunas Y es muy importante cosas. eso que acotas, ¿no? Ahorita lo dejamos como esa pérdida de algún fluido corporal distinto a la sangre, ahí es una muy buena nota para este tema. Luego viene la otra parte. Tú mismo decides, tomas la decisión de salir o no del vehículo, dependiendo de la seguridad externa y la gravedad de mis lesiones. ¿Qué pasa con los mirones, los chismosos o los bien intencionados? Entonces, si no logran o si no hay condiciones para sacar a la persona, lo mejor es dejar a la persona ahí, no moverla, no retirarla y sobre todo llamar al 911, que es el nuevo número de emergencia ya en el país, para que los servicios de emergencia, llámese policía, bomberos, ambulancias, unidades de rescate, protección civil, dependiendo la ciudad, el entorno, incluso el país, porque nos ven en muchos lados por sus redes sociales. Si no activamos este servicio de urgencia, yo me he enterado y nos ha tocado ser testigos en muchos accidentes que cuando llegas dicen, oiga, es que tenemos 40 minutos, una hora de que chocamos y no habían llamado, y no habían llegado. ¿Y cuándo marcaron? Ah, hace 10. Pues nosotros no somos... Sí, no hay modo. O sea, no, activar el sistema médico de urgencia. Si no activamos el servicio de emergencia, si no llamamos al 911, si no llamamos al 065, 066, 080, que eran los números aquí en el país, pues difícilmente, por obra y gracia del que está allá arriba, pues no nos va a llegar un Twitter, un mensaje así en específico, ¿no? Ahora, actualmente ya hay muchas aplicaciones con las cuales se pueden dar de alta los servicios de emergencia y entonces, si nosotros activamos rápido el servicio de emergencia, con mayor rapidez vamos a llegar a los equipos especializados. Y ahí se pregunta, los servicios especializados. O sea, es necesario, ¿cómo educamos al ciudadano común para saber qué servicios pedir? Es decir, cuando él vea que una persona no puede salirse del automóvil o está atrapada, cualquiera de sus miembros, es necesario que diga ya a la hora de llamar, hay una persona atrapada en el vehículo. Por supuesto. Entre más y mejor sea la información y más detallada sea la información de qué fue lo que pasó, dónde pasó, en qué circulación y demás, provean al momento de hacer la llamada, va a ser mucho más fácil que los servicios de emergencia lleguen. Que hay que hacer un paréntesis, ¿no? O sea, es decir, que estén en el lugar, que les conste el incidente, ¿no? Exacto. Sino no llamar porque pasa, ¿no? Ah, es que vi en Twitter que en el kilómetro 22 hay alguien prensado, entonces les estoy llamando, ¿no? O sea, yo estoy en el lugar, me consta, hay alguien que no se puede salir, que no se puede retirar del vehículo, que tiene atorado una pierna, un brazo, o toda la cintura, etcétera. Así es. Y no exagerar en las maniobras de intentar sacarlo. No. De hecho, entre menos movamos a la persona, la maniobra de la extracción va a ser mucho mejor y más pronta para el beneficio del lesionado o de la persona que está en el vehículo atrapado. Gracias, Héctor. Es el único programa que no tenemos café. Hay que decirlo. Pero bueno, ya tenemos Sí, Coca-Cola, pero tú pagas el comercial. no hay café. Gracias, Héctor. Bien. Bueno, aprovechando el paréntesis para mandar saludos a Memo Soto, a Raúl Cantón, a Mike Mendoza. Te mando saludos, Raúl. Saludos. Muchas gracias, Raúl y Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Entonces, no todas las ambulancias están capacitadas para traer
equipos de extracción vehicular, más bien las ambulancias no traen este equipo, y no todos los paramédicos conocen estos procedimientos a detalle, ¿correcto? Bueno, aquí vamos a aclarar. Hay organizaciones en México, sí hay una institución que sería CAPUFE, la cual dentro de sus ambulancias sí tienen equipo de extracción vehicular. Eso es muy importante, ¿no? Los que transitan continuamente por carreteras, vamos a unas vacaciones, entender que las ambulancias de CAPUFE sí nos pueden dar este servicio. Sí, y el personal está capacitado para eso y otros tipos de emergencia asociadas muchos al transporte sí están capacitados para. En las grandes ciudades hay algunas corporaciones o el personal que dentro de la ambulancia tiende a llevar algo de equipo, quizás no todo, pero sí hay algunas instituciones que lo tienen. Hay habemos algunas otras instituciones que tenemos unidades especializadas para lo que son ambulancias y otras tantas para extracción. Hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, los dos casos más. Hablando de la Ciudad de Cruz Roja Así es. La Cruz Roja tiene ambulancias, tiene unidades de rescate urbano, al igual que el ERUM tiene ambulancias y unidades especiales de rescate urbano y con otras áreas de especialización. Pero es otra unidad. Sí, son unidades completamente aparte. Digamos, el técnico de urgencias básico, el técnico de urgencias médicas promedio, su manejo debe ser de un paciente de trauma, no necesariamente de las especialidades de la extracción vehicular, no necesariamente el uso de herramientas, este tipo de cosas. Bueno, el técnico en urgencias médicas a nivel básico, ahora TAM, o técnico de atención médica prehospitalaria, o dependiendo la institución que les capacite. TAM, TUM. Exacto, lo que sea el nombre que le pongan. Sí tienen el conocimiento básico para hacer una extracción de forma manual, sin herramientas. Ya la capacitación especializada en el uso de herramientas hidráulicas, herramientas manuales, herramientas eléctricas, destinadas como tal a la extracción vehicular, sí se requiere mucho mayor capacitación y más especialización. O sea, es decir, podrían extraer a alguien que no está prensado, porque no se requiere herramienta para hacerlo. Exactamente. Alguien que por puras condiciones manuales, mover el asiento, así es, etcétera. Retirar un vidrio, mover el asiento, bajar el respaldo, maniobras básicas, sí están capacitados el personal para, y sobre todo también para apoyar al personal especializado que pueda llegar en algún momento, llega este personal especializado y entonces los paramédicos que están atendiendo siguen en su maniobra de atención, pero empiezan a hacer una labor conjunta ya durante el momento de la extracción vehicular. Y aquí es importante anotar, en la Ciudad de México lo más común es Cruz Roja y ERUM, tienen sus unidades especiales para este tipo de servicios. Las ambulancias no tienen propiamente ese equipo, pero están coordinadas con estos grupos. Sí, cuando se requieren se acercan. Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México hay más grupos. Está SWAP, está Rescate Urbano México. Saludos a ambos, allá los amigos Zavala. Sucre. Hay varios, la verdad. No quisiera nombrar alguno o alguno no, pero sí, no tanto el por qué, sino más bien se van a sentir. Son muchos y algunos se pueda sentir de que no lo nombré. ¿Tú cómo crees así? Así no son los colegas. No, aquí no. Muy bien. Y también muchas delegaciones tienen este servicio. Muchas delegaciones ya lo empiezan a tener, Iztapalapa lo tiene, la Cuauhtémoc lo tiene. Cuauhtémoc tiene unidades de extracción vehicular. Está empezando con ese tema, hace no mucho dimos por ahí una demostración de extracción vehicular, se está empezando a capacitar al personal. Por ahí Miguel Hidalgo tiene el proyecto, Venustiano Carranza, si mal no recuerdo, tenía personal en cuanto al área de extracción. No sé si lo sigan teniendo, ya sabes que hay las cuestiones políticas de repente. Benito Juárez tiene las unidades, ¿no? Benito Juárez, exacto, Benito Juárez tiene las unidades, ahí sobre Avenida Cuauhtémoc, pero desconozco si sigan funcionando. Bomberos.
Bomberos de la Ciudad de México tiene unidades de rescate, tiene unidades de extracción, bueno, dentro del camión de rescate como tal, que está destinado para estructuras colapsadas y distintas áreas, sí tiene equipo de extracción vehicular. La Policía Federal, por ejemplo, tiene también y ha implementado un programa de capacitación en los oficiales de caminos y también en las fuerzas especiales de capacitación para la extracción vehicular. Por cierto, muchos saludos al equipo de extracción vehicular de la Policía Federal y suerte en el reto al que van ahí. Ahorita vamos a hablar del reto, ¿no? ¿Ellos son campeones, los de Policía Federal? Sí. Son... Sí, ahorita nos cuentas. De hecho, son bicampeones. Muy bien, para ser exactos. Y van por el tricampeonato, ¿no? Pues eso pareciera. Muy bien. Y lo importante aquí anotar es Capufe, ¿no? Es decir, las autopistas concesionadas a Capufe, sus unidades que generalmente hacen base de caseta a caseta o puntos medios, están capacitadas para dar este servicio. Sí, mira, al menos aquí en las carreteras que salen de la Ciudad de México, en Cuernavaca hay unidades, en la de Puebla hay unidades, en la de Querétaro hay unidades, y pues hacia el norte y todos los lados. Hidalgo es concesionada. Ok, no es algo. Si mal no recuerdo, ahí está concesionado. Nos manda saludos Vicente Cárdenas. Saludos Vicente. Georgina Reséndiz. Como no, hasta Playa del Carmen y a Cancún, por allá. Tú marca el Pocho Yepes, dice saludos Tachis. Me impresiona que ya sabes escribir conmigo, pero saludos de regreso. También otros saludos que ahorita nos mandan. Pero bien, ok, esto es más o menos de lo que hay, de los equipos que trabajan. Como bien dices, son enunciativos, no limitativos, puede haber muchísimos más. De hecho, hay muchos más, O sea, a nivel nacional, si nos vamos desde la frontera norte, un gran equipo, por ejemplo, que hay es el equipo Rino. Javier Hernández está por allá en Rosarito, es un equipo muy fuerte en la parte norte del país. Rosarito, Tijuana, Mexicali. De repente pasa mucho en los centros urbanos que nos concentramos en nuestra realidad urbana de cercanía de servicios, pero la realidad de nuestro país es que los municipios tienden mucho este trabajo en sus vialidades estatales, ¿no? Que no son federales, que no disponen de esos recursos, de esos equipos, y pues es el municipio el que le tiene que pagar, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que sí ha habido, y se ve también, que ha habido un gran trabajo de capacitación a nivel nacional, en que nos hemos por ahí preocupado por empezar a capacitar en muchos lados y que se vaya retransmitiendo el conocimiento, ¿no? Sí ha habido una gran mejora. Y aparte es un área que al urgenciólogo, a la persona de emergencia en general, le interesa, ¿no? Es decir, quiere acceder, le llama la atención. Sí. Entonces, hay un crecimiento, son algunos grupos, y la pregunta del millón, ¿quién los regula? ¿Qué te parece si seguimos en la siguiente pregunta? Entonces, ¿cómo trabajan? Es decir, ¿cuáles son los modelos? Entiendo yo, no hay un ente regulador, pero sí hay normatividad fuera del país que ayude a saber cómo trabajar. Exactamente. En México como tal, no hay una norma oficial mexicana todavía, ni un proyecto de norma como tal, que vaya a regular internamente en el país. Hay organismos reguladores, sea la Cruz Roja, y algunas asociaciones. Hay normas de referencia muy fuertes. Hay normas de referencia. O sea, al fin y al cabo es un trabajo USAR, ¿no? Y el USAR está normado por... Es parte del catálogo de conocimiento. Sin embargo, el dedicarte a hacer la extracción vehicular no te hace, por ende, un equipo USAR. Me queda claro, ¿no? Pero dentro del catálogo de conocimientos USAR, es decir, sí hay normatividad que puede hacer. De hecho, mira, una de las normas más importantes de referencia sería la norma NFPA, la 1006. Esta norma tiene 18 capítulos y el capítulo 8 es el específico que habla de lo que es la extracción vehicular. Que regula los equipos, las herramientas. Bueno, está regulada este capítulo está subdividido en 3. Okay. El 8.1, que sería el conocimiento básico,
y ahí viene dentro del conocimiento básico todo lo que es la parte de las herramientas, los principios mínimos de atención, cuál es la operación, qué tienes que hacer cuando llegas. Después viene el 8.2, que es la parte o el nivel de operación. Es decir, cuando ya estás en el incidente, cuáles son los conocimientos básicos que debes de tener, cuáles son las acciones mínimas que debes de hacer. Y después viene el 8.3, que ya es el nivel técnico, es decir, ya el del especialista como tal. Y en este nivel técnico, a diferencia de México y Latinoamérica, el nivel técnico ya es cuando los rescates requieren mucha especialidad. Rescates en los cuales necesitas ver levantamientos de cargas, necesitas hacer estabilización de grandes pesos y de grandes tamaños, llámese trailers, tractocamiones, revolvedoras, autobuses, o sea, estamos hablando ya de mucho tamaño y de mucho peso también. Ese sería el 8.3. Ese sería el 8.3 y bueno, hay distintos dentro de la norma NFPA, la 1006, ¿no? Como te decía, son 18 capítulos, que es cuerdas, espacios confinados, estructuras colapsadas, zanjas, rescates en silos y demás. Eso, es decir, es una muy buena norma de referencia. Es una muy buena norma de referencia. Otra norma de referencia sería la NFPA 1670, que habla ya como tal de las operaciones de rescate. Es decir, la 1006 te dice cuáles son los conocimientos y las técnicas mínimas que debes de tener, y luego la 1670 te dice cómo trabajar en el lugar del incidente, qué es lo que tienes que hacer, qué no tienes que hacer y demás. Muy bien. Haciendo otra pausa, por ahí nos manda Yerusha, abrazo a los dos, el taxi es un grande, no sé por qué lo dices, Yerusha, pero por tamaño nada. Saludos a Paola, a Raúl Rivera, abrazo fuerte, mi hermano de regreso. Bien, eso como, es decir, si hay literatura, ¿no? Sí, Tampoco sí hay. Es como de que comprendes herramientas sin abierto, ¿no? Exacto. Y bueno, te menciono la norma NFPA porque en México estamos muy apegados, Claro. o estamos muy identificados con la cosa de Estados Unidos o de proveniencia americana, por no decir gringa. Pero hay normatividad europea, hay normatividad asiática, y también hay normatividad, bueno, no tanto normatividad, sino hay ciertos lineamientos de trabajo que ha sacado la Organización Mundial de Rescate, que es la WRO, ¿no? Y que a diferencia, por ejemplo, una gran diferencia que hay entre la NFPA y los lineamientos que establece la WRO es que en la WRO se integra en el concepto de la extracción la atención del paciente. Es decir, se hace un todo. La atención y se centraliza en el paciente. Tiene que ser, entiendo yo, por sentido común, el meollo de este asunto, ¿no? Así es. Por mejor, perdón, me voy a saltar un poquito tema, ¿no? Por mejor capacidad que tú tengas para abrir el coche o remover las partes, lo prioritario aquí es la vida y las condiciones del paciente. Sí, o sea, tú puedes llegar y todavía hay una persona que está atrapada y haces todo, pero no le das la atención y al final sacaste un cuerpo. Claro. Y lo que lamentablemente, exacto, y retirarlo bajo las mejores condiciones según su condición de salud, ¿no? Así es. Bien. En este aspecto, después del normativo, ¿qué es lo que nos dice? O sea, es decir, ¿cómo se compone un equipo de extracción vehicular básico? Bueno, aquí vamos a un ideal. ¿Okay? El ideal es que se componga de 6 personas. Okay. La primera persona va a ser el mando. Okay. El mando que va a ser a su vez encargado de la seguridad del perímetro, del paciente y de todo el personal que está trabajando. Después viene... Propiamente no tiene una intervención. Exacto, él no tiene una intervención, de hecho, la mejor función como mando es que esté retirado entre 3 y 4 metros del vehículo para que tú tengas una visión periférica,
para que puedas ver qué está haciendo cada uno de los integrantes, cómo se están desenvolviendo, si hay algún peligro, algún cambio en la estabilidad del vehículo y demás. Es al que vemos en muchas de las actividades que ustedes hacen con un silbato, esperando. Exactamente. El siguiente sería un coordinador técnico y que a su vez tiene a 3 a su cargo, por así decirlo. Este coordinador técnico, junto con el mando y el paramédico, va a ser el encargado, junto con el paramédico, de definir cuál va a ser la mejor técnica, valga la redundancia, para sacar al paciente, con base en la información que el paramédico le dé. Claro. Porque yo puedo pensar en que si retiro las puertas laterales puedo sacar a la persona, pero no sé cuáles son las lesiones que tendrá la persona. Entonces, si el paramédico me dice, por mucho que lo intentemos así, no se puede porque tiene lesión en los brazos, en las piernas, en el tórax, pues difícilmente lo vamos a hacer. Entonces, en conjunto, el mando, el coordinador técnico y el paramédico tienen una pequeña reunión, por así mencionarlo, en la que se define cuál debe ser la mejor estrategia. El mando, el paramédico que lleva los asuntos relacionados con la salud del paciente, y el coordinador técnico que tiene las herramientas y la capacidad de decidir cómo pueden hacer el servicio de extracción. Así es. Y por ahí nos faltan 3 de definir. De estos 3, ya definimos lo que es el mando, el coordinador técnico y el paramédico, que es el que lleva la atención del paciente. Hay un cuarto que es un paramédico, pero a su vez es técnico. Es decir, va a ayudar tanto a los técnicos a hacer las maniobras en la extracción del paciente, pero a su vez también va a ayudar al paramédico a atender al paciente. Mientras los técnicos no lo necesiten, él ayuda al paramédico. Si está ayudando a los técnicos y el paramédico lo necesita, la función principal es la de ser paramédico de apoyo del principal. Después tenemos otro técnico que es enteramente técnico. Este va a hacer muchas de las maniobras de corte, de retiro de puertas, de toldo y demás. Y otro técnico más que es técnico logístico, es decir, es el modo amable de decir. Tráeme las cosas, el ingeniero IBM. Es un técnico logístico que es el que se encarga de esto. Exactamente, es el que va a proveer de mucha herramienta, pero sobre todo también va contabilizando en cuanto al tiempo, se refiere de cuánto tiempo llevas en la escena, cuánto tiempo te has demorado y demás ok, lleva una bitácora también. Pues no tanto que lleves una bitácora así por escrito, pero sí tienes, al igual que el comando, que estar al pendiente de cuánto tiempo te has demorado o qué tan rápido estás haciendo las maniobras. A veces los técnicos nos enfrascamos o de repente perdemos un poco el sentido del tiempo por querer desarrollar la mejor técnica y quitar o crear el mayor espacio en el habitáculo del vehículo. Muy bien. Entonces, 6 personas de una manera idónea, ¿no? Esa es la manera idónea. Yo sé que en México y en Latinoamérica, incluso en algunos lugares de Estados Unidos y del mundo, pues en muchas ocasiones solo hay 2 o 3 personas en la ambulancia. Pero ¿qué pasa? Que no solamente va a llegar la ambulancia, ¿no? Entonces van a llegar los demás y la intención es que tú sepas cuáles son las demás funciones del equipo de extracción, y si tú eres el paramédico que ya llegó o que solicitó el apoyo, bueno, tú seguirás con la función de ser el paramédico mientras los que van llegando van rellenando las demás funciones. Y no traslapar las funciones de unos y otros, ¿no? O sea, es decir, tú eres el paramédico en esta escena, tú te encargas de la seguridad del paciente, ¿no? Yo soy el técnico, entonces mi chamba no es hacer la tuya. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que en la Ciudad de México habemos varias organizaciones que hemos comprado mucha esta ideología, por así decirlo, y
en muchos de los incidentes se ha visto ya una gran coordinación, que el gran beneficiado ha sido el paciente. Un pequeño sistema de comando de incidentes, ¿no? Un pequeño sistema de comando de incidentes, 6 o 8 personas. que por cierto ayer No se dio. creo que se les olvidó. Ayer en Iztacalco. En Iztacalco, ahí en el centro. Con Fíjate que justo hace un año fue también el derrumbe en la obra acá en Álvaro Obregón. Coincidieron en un año, pero bueno. Hubo otra gran coincidencia con 32 años de desfase, ¿no? Así es, correcto. Ya ni hablar de esos temas. Muy bien. O hablarlos otro día. Recuerden, amigos, que Epicentro es una iniciativa que se ha trasladado a distintos estados de nuestra república y también ahora hacia los estados hacia el país amigo de Colombia. Y tenemos seriales para tomar o poder observar programas locales los días lunes en Epicentro Nuevo León, martes Sonora, miércoles Ciudad de México, jueves Jalisco, viernes Veracruz, también de 6 a 7 los lunes Estado de México, miércoles Colombia, jueves Quintana Roo y sábados Tehuacán, Puebla. Pueden contactarnos a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook como @Radio Atogapan, en nuestras páginas web www.atogapan.mx y www.radioatogapan.mx, también por nuestras aplicaciones Radio Atogapan en el mercado Android y por TuneIn Radio en el mercado Android e iOS. No olviden visitar nuestro canal de YouTube y echarle un ojo a los blogs. También, bueno, los blogs participan muy excelentes colegas del tema de la gestión de riesgos de desastre. Nuestro colega Raúl Cantoni Lara, César Flores, el maestro Humberto González, nuestro colega Rubén Buró, José Luis Flores Gómez, Emergencias, Enrique Guevara, Raimundo Padilla, Mariano Catase, Juan Serrano, Henry Peralta, el doctor Baró, el doctor José Antonio Llano y Saúl Ruiz. Todos ellos participan continuamente. Cada semana publicas aproximadamente en el blog, ¿verdad, Héctor? Todos los días tenemos publicaciones en un blog muy interesante ahí para que lo revisen. Ok, vimos ya con el tema de extracción vehicular cuáles son los grupos aquí al centro del país, cómo Capufe ha ordenado muy bien todas sus vías concesionadas. La Policía Federal tiene un equipo que es el bicampeón del campeonato nacional, del reto nacional. Así es, del reto de extracción vehicular. ¿Perdón? Los cuento. Ah, sí, claro. Voy. No, mira. ¿Qué hay normatividad alrededor de la NFPA, la norma 1006 y 1670? Hay para revisar los que estén interesados. Un equipo de la manera idónea son 6 personas, pueden ser menos los que van llegando los correctos que se sumen a las actividades, así es, no viceversa es verdad. Así es. Y la pregunta de rigor es, ¿qué hace un equipo de extracción vehicular cuando llega a una escena? Bueno, parte de los protocolos es hacer una revisión 360 grados para poder detectar todos los riesgos que se encuentren en el incidente o que se hayan desarrollado a raíz del incidente, ¿no? Valorar la escena. Valorar la escena completa, ver cantidad de lesionados, cómo están los lesionados. Él o los paramédicos se van a encargar de empezar a hacer esa revisión de los lesionados, el comando de todo el incidente y los técnicos empezar a bajar el equipo que se crea necesario e idóneo, para hacer la estabilización de los vehículos, que eso es algo esencial, ¿no? Esencial, que lamentablemente en el 99% de los casos se nos olvida hacer. Evaluamos y estabilizamos. Esto de estabilización, explicarlo con peras y manzanas, que nos está viendo, es que el vehículo o los vehículos involucrados donde se va a trabajar no tenga movimiento. No tenga movimiento ni desplazamiento hacia enfrente y hacia atrás, que no tenga movimiento hacia los costados y que no tenga movimiento la suspensión. Así es. ¿Para qué? Para evitar, o sea, muchas veces se estabiliza el coche, se evita el movimiento hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados, pero no se estabiliza la suspensión. Y entonces cuando se sube el paramédico, cuando se empieza a cortar, la cabina del vehículo se está moviendo y eso puede generar un mayor... ¿Cómo logran que la suspensión no tenga movimiento? ¿Estabilizan hasta el chasis? Se estabiliza hasta el chasis, se meten escalerillas, se meten polines, se meten cuñas y lo ideal actualmente ya no es ponchar las llantas, porque también después del incidente pues hay que retirar el vehículo del lugar, ¿no?
Entonces, si llegas y ponchas las llantas, cuando venga el de la grúa le va a costar mucho más trabajo a que si las llantas todavía lo permiten. Sí, con una buena escalera, pues estabilizas. Claro. Digo que las condiciones pueden ser muy adversas. Exacto, era lo que te iba a mencionar. Hay veces que por mucho que no quieras ponchar las llantas, por mucho que quieras estabilizar, pues el motor ya cayó, el vehículo está de lado y demás. Entonces, lo que se busca es que la superficie de contacto del vehículo hacia el suelo, hacia la tierra, hacia el lugar o hacia el piso firme donde esté, sea el mayor posible. ¿Cómo lo vas a lograr? Bueno, pues metiendo polines, metiendo escalerillas, etc. Que aquí en este sentido, es una fase muy importante antes de empezar a trabajar. Y seguridad del paciente y su propia seguridad, sobre todo. Si tú no haces eso, puedes correr un gran riesgo. Ha pasado en algunos incidentes en los que empiezan a cortar. Al cortar y retirar piezas del vehículo se libera peso, por lo tanto la suspensión tiende a subir, y si la suspensión estaba, parte del coche o del chasis estaba atorado con la llanta, cuando se levanta se libera. Ha habido ocasiones que los vehículos se deslizan, ¿no? Entonces, y decirlo también, o sea, en esta maniobra de estabilización, lo importante es retirar riesgos, etcétera. Así es. Es decir, hay desconexión aquí también de energía. Bueno, el tema de la desconexión de la batería y de la energía es un punto que nosotros en lo particular lo dejamos en un segundo término. Okay. ¿Por qué? Porque hay muchos vehículos actualmente que son eléctricos. Seguros eléctricos, sillones eléctricos, y si tú desconectas la batería, muchas veces con que deslices el asiento era suficiente para... O sea, puede jugar a tu favor. Exacto. Hay veces que esa no desconexión de la batería juega a tu favor, sabiendo que tienes ese riesgo presente. A lo que voy, en lo que se está estabilizando, el paramédico está revisando a la persona, el comando está haciendo la revisión 360 grados, igual que otro técnico. Por eso es que son 6 personas. Claro. 2 están haciendo estabilización, 2 están revisando al paciente, y 2 están... Exacto. Se está haciendo el control de derrame de combustible o derrame de fluidos del vehículo, llámese aceite hidráulico de la caja o de la transmisión, o bien anticongelante o líquidos propios de la batería, los ácidos, ¿no? Entonces, por eso es que también se requiere de más personas, claro, para que se trabaje todo simultáneamente. Para que me entiendas, estamos ahorita hablando del primer minuto, sí, claro, de la escena. No hemos entrado propiamente a la fase de... La estabilización se empieza a dar en el primer minuto. A partir de ahí, entonces sí, del minuto 1 al 3, por así decirlo, ya viene parte más de lo que es la estabilización, retiro de cristales, eliminación de bordes filosos o cubrir esos bordes filosos, empezar a atender al paciente, que ya el paramédico esté en contacto, no solo visual, sino en contacto, empezando a atender al paciente. Que aquí hacer el paréntesis no he entrado en contacto antes porque no has hecho las condiciones de seguridad. Exactamente. O sea, el paramédico va a entrar en un contacto visual y de forma hablada con la persona, explicándole qué es lo que se está haciendo y revisando también, en este caso, como paramédico, pues evaluando cuál es la situación del paciente, su conciencia y demás, si está bien ubicado, si no. Entonces, estamos hablando ahorita más o menos del primer minuto. Después viene el desenvolvimiento. Por eso es tan importante que el comando y el de logística estén un poco con el tiempo, para que sepas qué tanto te estás demorando. Si la estabilización se llevó mucho tiempo, por ende, vas a tener que reducir tiempo en las maniobras de extracción. Ahora, alguien me decía, oye, es que, ¿cuál es la diferencia entre las competencias de la realidad? ¿Por qué en las competencias te dan nada más X tiempo?
pues no es tanto que sea una diferencia, porque si nos remontamos a toda la base de la atención médica, nos habla de una hora dorada. Así es. ¿No? Y en la hora dorada es el tiempo en el que ya sucedió el incidente, llegó la primera atención y el tiempo de traslado al hospital y el tiempo en el que el paciente ya debe de recibir una atención médica profesional en una institución hospitalaria. Y de eso estamos hablando de una hora en total. Claro, entonces esta fase de estabilizar, claro, tienes que acotar a la tienes que acortar, claro, tú tienes que acortar y hacer una extracción de una forma muy rápida, en la que no te tardes 40, 50 minutos, porque le estás consumiendo a la persona ese tiempo de su famosa hora dorada para que reciba una atención médica ya profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y decirlo a los que a lo mejor no están familiarizados con este tema, esta estabilización, muchas veces llegas a escenas donde están manipulando los vehículos, ¿no? Con gente dentro todavía. Ya están jalando la puerta y quieren voltear el coche. Está de cabeza y lo quieren. Exacto. Aquí la estabilización es como esté el vehículo. Como esté el vehículo, se va a tratar de que tenga la mayor superficie de contacto, se van a rellenar todos esos espacios, llámese con madera, polines, o con los polines sintéticos, o con lo que se tenga a la mano. ¿Qué tipo de herramientas componen estos equipos? Mira, lo más básico. Tenemos 3 tipos de herramientas, son herramientas manuales, en las cuales vas a tener martillos de goma, destornilladores, palancas, barretas, incluso cegueta, arco y cegueta. Un kit de herramientas. Lo más amplio que puedes encontrar en las palerías. Después vienen las herramientas eléctricas. En las herramientas eléctricas, pues te vas a encontrar taladros de impacto, llaves de impacto, que sí hay una pequeña diferencia en cuanto al torque y la fuerza. O sea, el taladro de impacto es el rotomartillo, comúnmente ves. ¿Para qué se utilizan? Pues muchas veces es más fácil quitar una tuerca de la puerta que separarla toda, si hay la posibilidad. Y el taladro de impacto es el que muchas veces ves en las carreras, que llegan y con ese quitan las llantas. Ha habido veces que quitar una llanta en un vehículo te genera el suficiente espacio para poder sacar a otra persona, ¿no? Tenemos también lo que son sierras circulares o sierras recíprocas. Nosotros en particular lo utilizamos mucho para el corte del parabrisas, para el corte de toldo o de algunos postes en los vehículos. Y bueno, ahora hay muchas herramientas de distintas marcas. ¿Puedo decir marca? Sí, está bien. Podemos decir marcas, las trae todas sencillas. Ahora no traigo todas, son las que me gustan. De hecho, con las que más trabajamos y nos han apoyado. Claro. Hay herramientas ya eléctricas o hidráulicas de tipo eléctricos, como son Colmatro, está Lucas también, está Ford, está Amcus, TNT, Powerhawk, que son las que ya han optado por hacer herramientas hidráulicas a base de baterías. Ok. Y bueno, también están las herramientas. O sea, hay hidráulicas, hay eléctricas y hay hidráulica generada por pura batería. Bueno, hay herramientas hidráulicas y en las hidráulicas tenemos de generación manual. Ok. Es decir, hay una bomba con una palanca. Claro. Mueves la palanca, que es de hecho, estas herramientas son las hay desde hace muchos años, que es el Portopower. Claro. Y que se usa mucho en los talleres de hojalatería de pintura, ¿no? Hay herramientas hidráulicas que son a base de baterías, con motor de batería y mangueras, o autosuficientes, que son por las que han optado las marcas que mencioné, por hacerlas autosuficientes, es decir, con la herramienta con su propio motor y con su propia generación. Ya no la fuente. Ya sin una fuente externa, por así decirlo. ¿Esto es por seguridad, porque facilita el trabajo? Pues mira, tiende a facilitar el trabajo,
te da mucha autonomía, ya no estás dependiendo de qué tanto largo de manguera tienes. Normalmente se venden con mangueras de 3 o de 5 metros y pues, lo que te dé tu presupuesto a veces para comprar el largo de manguera. Nosotros trabajamos mucho con mangueras de 10 metros y te acostumbras y de repente te cambian por otra herramienta y dices, y ya no llegué. Ya no llegas. Entonces, la herramienta eléctrica, o las nuevas herramientas eléctricas, hidráulicas eléctricas, perdón, pues te dan esa facilidad de estarte moviendo por todo ahora sí que 360 grados en el incidente, y ya no tienes el inconveniente de, híjole, me faltan 30 centímetros para llegar. También había incidentes fuertes con esas mangueras, ¿no? Sí, sí ha habido incidentes fuertes con esas mangueras. Sí. Bastantes, ¿no? Y muchos. Por eso el equipo de protección personal de una persona en situación vehicular. Sí, debe ser un equipo completo, desde zapatos de trabajo o botas, preferentemente dieléctricas, si se puede contra incendio también, pantalón, de hecho hay un estándar en la norma que es la 1973 de NFPA, que da las características de la ropa. Debe ser una ropa ignífuga, resistente también a lluvia, a fuego, a contacto directo de la flama. No recuerdo el tiempo exacto, estaba en los 15, 18 segundos, si mal no recuerdo, como mínimo. Obviamente, según sea tu presupuesto. ¿Y hay overoles con esas características? Hay overol o hay traje en 2 piezas, pantalón y... Por eso es muy común que trabajen con el chaquetón de bombero. Es muy común que trabajen con el chaquetón y el equipo de bombero. ¿Por qué? Porque en muchos lados, es el equipo de protección que tienen, nada más. Muchos cuerpos de bomberos es lo único que tienen, y no tienen el presupuesto para comprarles, pues mira, este es tu traje de bombero estructural. Este es el de rescate vertical. Exacto, este es el vertical, este es el de break, este es el de extracción vehicular, este es el de forestal, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Pero bueno. Ojalá lo tuviéramos así, pero pues no hay manera. Déjame mandar algunos saludos, mando saludos Raiza Quetzali, saludos querida amiga, Jorge Roldán, saludos, el arquitecto Ulises de la Vega, saludos a Tachis, Rafa y a todo el staff, por así todo el staff de Radio Atolapan. No sé qué nos quisiste decir, Ulises, pero bueno. ¿O por quién, verdad? Qué gusto escucharlos, y más cuando se cuenta con tan excelente profesional en la materia. Felicitaciones. Willy Gómez, saludos Tachis desde Tehuacán, super tema y quién mejor. Alex Kawawi, si así se pronuncia, no sé, saludos desde Tehuacán, Puebla. Y saludos también al arquitecto Mariano Catarse, a Ramsés, a nuestro colega el maestro Luis Manuel García Moreno. Bien, entonces, Tachis, más o menos son las herramientas, las 3 herramientas hidráulicas o eléctricas más comunes son que las quijadas, bueno, de corte, ¿cómo las clasifican? En términos quijadas ya nada. Nosotros en lo particular no lo ocupamos. La herramienta se le llama por su nombre. Hay separadores, hay cortadores, en español sería cilindros telescópicos, que es el RAM, o herramientas combinadas. La herramienta combinada es aquella que tiene la capacidad de hacer la separación o compresión y a su vez la facilidad de cortar. Entonces, separadores, cortadores y los cilindros telescópicos o RAM. Así es. Hay como requisitos mínimos, es decir, es como, oye, no puedo decir que aquí viene un equipo de extracción vehicular si no cuenta con cortador, por ejemplo. Bueno, si nos vamos al estándar de NFPA, sí hay un mínimo de equipo. Sin embargo, también seamos honestos, en México y Latinoamérica no tenemos el presupuesto a diferencia del que tienen en Estados Unidos para poder comprar toda la lista de Santa Cruz. No, claro. Pero, pues tu experiencia, por ejemplo, se llega un equipo sin que y dices, oye, ¿cómo vas a trabajar sin eso? Mira, la verdad es que puedes llegar a sustituir, por ejemplo, las herramientas hidráulicas con herramientas eléctricas o manuales. Por ejemplo, un cortador con una sierra recíproca. Con una sierra recíproca. Tardarás más, pero vas a tardar más, quizás te cueste más trabajo,
puedes llegar a generar chispas si no usas la hoja de corte adecuada, y sobre todo con las nuevas tecnologías de los vehículos, ¿no? No es lo mismo cortar un Datsun, un Volkswagen de 1970, Claro. que incluso ya te juega a favor el tiempo y el óxido, a que quieras cortar un Mercedes, un Ferrari, un BMW. Pero ojo, ahí te traigo, porque seguramente alguien va a escribir. No estamos hablando de lo que va encima, sino del chasis. Cortar sí, el claro, chasis es muy complicado. Es más, ya no te vayas con los vehículos que te acabo de mencionar. Actualmente Volkswagen, Nissan, Ford, en muchos de los automóviles sedanes, las camionetas o SUVs, tienen aceros que su conformación química es muy resistente, ¿no? Aceros ultra resistentes, aceros fundidos, aceros comprimidos. Sí, que uno lo siente liviano, pero exacto, ¿no? Están hechos para para que necesites, por ejemplo, hay una mezcla que es el aloy o el microaloy o el borón, incluso el borón es uno de los más fuertes para cortar o que mayor presión de corte necesitas, y para que tú cortes 1 milímetro de grosor necesitas 19 toneladas de presión. Entonces estamos hablando de que un vehículo tiene barras de 8, 10, 15 milímetros de grosor. Pues imagínate la presión que actualmente necesitas para cortar, ¿no? Y que las nuevas herramientas ya tienen esa fuerza o esa capacidad de corte. Herramientas de hace 3, 5 años atrás no tenían esa capacidad de corte, y también te encuentras con eso en el país, que muchas unidades dicen, bueno, ya tengo mi equipo hidráulico, tengo mis herramientas, tengo mi separador, tengo mi cortador, o tengo mi herramienta combinada, y llegan a un coche y lo quieren cortar, y te encuentras de repente con herramientas que ya están milladas, y, oye, pues, ¿qué hiciste? No, pues es que quisimos cortar un Focus, el Focus SRT, ¿no? Pues no lo ibas a, con esta herramienta definitivamente no lo ibas a cortar. Entonces, tienes que ir desarrollando también técnicas, o tienes que ir buscando más equipo que te permita poder cortar. Y un conocimiento amplio, un catálogo de coches. Tienes que irte empapando, buscar en internet, buscar las hojas técnicas de seguridad de los vehículos. ¿Por qué? Porque no nada más necesitas saber ya qué tipo de acero tienen los coches, sino también todos los sistemas de restricción suplementaria o los sistemas de seguridad que los vehículos tienen inmersos. Bolsas de aire. Bolsas de aire, pretensionadores, los cilindros de presurización. Estamos hablando de algunos cilindros de presurización de las bolsas de aire. Pues hay de 3,000 libras, hay de 5, hay de 9 o hay hasta de 12,000 libras de presión en una cápsula de 12. Cuando fui al reto de extracción vehicular, veía que colocan una protección a los lugares donde van las bolsas de aire. Sí sirven. De hecho, lamentablemente no hay protecciones para todas las bolsas de aire, que ese es otro problema. Actualmente se pide por normatividad internacional, bueno, dependiendo del país. En México se pide que el conductor y el copiloto al menos tengan bolsas de aire. La protección que mencionas es únicamente para la del piloto, porque va pegada al volante. Pero pues, la bolsa de aire del volante se desplaza 30 a 35 centímetros, pero la del conductor se desplaza entre 60 y 90 centímetros, la del copiloto. Entonces, para ese tipo todavía no hay protecciones 100% efectivas. Y esas son las mínimas. Te faltan las protecciones de cortina, las de los asientos. Claro, sí. Hay nuevas en el cinturón de seguridad, hay por debajo de la rodilla. Todo esto por hacer país, porque la bolsa de aire, si se acciona mientras está el rescatista dentro, lo puede lastimar o al propio lesionado causarle más lesión. Sí. Y de hecho hay varios videos documentados de algunos
accidentes en los cuales durante el accidente o propiamente en el accidente la bolsa de aire no se desplegó, no se accionó. Y cuando están haciendo la maniobra de rescate, se acciona y ha lesionado a varias personas. Entonces es importante antes de ingresar observar si se accionó o no. Claro, que es parte de la función que decíamos que hace el comandante del incidente y el coordinador técnico cuando está haciendo esa revisión de 360 grados y detecta los peligros, ¿no? O sea, cuando tú fuiste al reto, había dos personas que salíamos al principio, uno por un lado, el otro por el otro, y que íbamos gritando por lo que la gente pensaba que iba gritando a lo loco, ¿no? Íbamos cantando cada uno de los peligros que se va viendo, si hay vidrios, si no hay vidrios, llantas, si se desplegaron o no las bolsas de aire, qué tipo de vehículo es, si es un vehículo con combustible, gasolina, diésel, es eléctrico, es híbrido y demás, ¿no? Muy bien. Pero bueno. No, es un tema bastante amplio en ese sentido, ¿no? O sea, vale la pena no quedarnos nada más con la idea de que es entrar a sacar a alguien, ¿no? Así es. O sea, es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo. La verdad es que sí, lleva tiempo, lleva estudio, lleva y experiencia que solo la quieres entrenando. La verdad es que si no entrenas, pues difícilmente lo vas a poder hacer bien en la calle. Alguien alguna vez me decía, oye, es que, ¿por qué todo ese día de entrenamiento solamente metieron la camilla para sacar al paciente, primero del coche del copiloto, luego del copiloto, después en el asiento de atrás y demás? Porque no siempre y ningún accidente va a ser igual a otro. Claro. Entonces, y la otra, pues también las personas son distintas, entonces, pues tienes que entrenar de todo. ¿Y por qué entrenar? Pues porque actualmente, ya con la nueva legislación y las nuevas leyes que hay, pues si no haces bien las cosas, ya llevas la de perder, ¿no? Claro. Entonces, ya no estamos para entrenarnos con las situaciones reales. Antes eso se hacía, ¿no? Llegabas a un accidente y pues realmente estabas aprendiendo o improvisando o entrenando, por así decirlo, pero en la situación real. Actualmente pues tienes que entrenar un poco para que cuando salgas a cubrir o salgas de guardia, si te toca alguna situación de las que entrenaste, pues sepas cómo poder trabajar un poquito esa situación. Digo, se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar pasar algunos temas. Primero, Ciudad de México, ¿ha mejorado el tema con los alcoholímetros? Sí se ha mejorado, sí han disminuido los accidentes. Sin embargo, pues muchos sabemos que hay muchos grupos en redes sociales que van avisando dónde están los alcoholímetros y entonces algunos irresponsables evitan el alcoholímetro. Por ahí hay antros que lo publican, ¿no? Exacto, antros que lo publican y entonces tenemos un ejemplo ahí en Reforma, ¿no? El menudo ejemplo, ¿no? El menudo ejemplo. Ese es que, bueno, es mediático. Muy mediático, pero así como este tenemos muchos. Tenemos hace poco uno en Eje 10, otro en Insurgentes a la altura del Estadio Olímpico. O sea, ejemplos en esta ciudad son de Tláhuac, del niño de 12 años. Así es. O sea, hay muchos. Pero han mejorado las condiciones en la ciudad. Sí han mejorado las condiciones, ha disminuido la cantidad de accidentes. Y sobre todo de accidentes fatales, ¿no? De accidentes fatales y pues, de accidentes en los que tengamos que intervenir nosotros con los equipos especializados también. ¿Cómo ves a la ciudad en cuestión cobertura? ¿Bien cubierta? ¿Hace falta? No, hace falta. Es una ciudad muy grande y crecemos de una forma exponencial diariamente y los servicios lamentablemente no crecen de esa forma. Se trata de hacer la cobertura de la ciudad de la mejor manera posible. La verdad es que sí admiro
la administración de las emergencias que hacen diariamente la Cruz Roja, el ERUM, el CRUM y todos los que cubren las emergencias. Entiendo que hay un retraso, y el retraso es propicio por dos situaciones básicamente. Una, el tráfico, y somos tantas personas que difícilmente vamos a tener un tiempo de respuesta adecuado. Y dos, pues que lamentablemente no hay el presupuesto que debería de haber para tener la cantidad de estaciones de bomberos, la cantidad de ambulancias, la cantidad de unidades de rescate que requiere esta ciudad. O sea, si tú comparas la Ciudad de México con Houston, por ejemplo, es más o menos en área la misma cantidad en cuanto a tamaño. En población definitivamente No la llevamos y de calle, claro. ¿no? Houston tiene 198 estaciones de bomberos. Aquí no llegamos a las 16. Con un parque vehicular por arriba de 1,200 vehículos de emergencia. Aquí, bien lo mencionabas, no llegamos a 16 estaciones de bomberos, si bien el servicio médico allá, o bueno, el servicio de emergencia allá engloba bomberos, rescate, ambulancias, aquí no. Pero si juntamos de todas maneras todo el parque vehicular, no lo hacemos. No llegamos. Se cubre no creo que de una forma... ¿eh? No, y la verdad es que se cubre de una forma extraordinaria. Muchos de nosotros que hemos cubierto emergencias, sabemos que una guardia en la que no te tocó mucha chamba son 6, 8 servicios en 8 horas. Así es. Y una guardia pesada, yo me llegué a llevar 19 servicios en 8 horas. Sí, no. Como dices, es admirable el trabajo que hacen con pocos recursos, pero el admirarlo no tiene que quedar ahí. O sea, estamos teniendo problemas con sindicatos, problemas entre comandantes, sindicatos, corporaciones, no bien determinadas sus áreas. Corporaciones de que el que llegue con el oxímetro se lo queda. No, y por ejemplo, a ese otro punto va también el mucho cuidar el tiempo que te tardas en la emergencia, ¿no? O sea, si sabes que tienes que llegar a hacer la extracción porque ya en otro lado también te están esperando, no te puedes consumir demasiado tiempo. Y si no coordinas bien todos tus esfuerzos, si no haces un manejo adecuado de la escena, si no retiras de una forma adecuada el toldo, las puertas, haces tus maniobras, pues más tiempo te vas a llevar y por ende el siguiente paciente va a ser el que tenga menos posibilidades de vivir. Héctor Antonio Vázquez Espíndola dice muy buen tema, saludos. Ya no voy a poder dar aquí los saludos porque se quedó sin batería el asunto, pero antes de cerrar, Tachis, de verdad, muy buen tema. Yo creo que me gustaría mucho abrir, estos micrófonos son siempre tuyos, podríamos platicar de repente de casos hegemónicos, de cómo se han suscitado, incluso conocer a distintos equipos, pero platícanos de la agenda que sigue, porque mira, muy interesante. Hay una agenda muy interesante y esta agenda está dada por parte de la Organización Mundial de Rescate y sus diferentes asociaciones hacia Latinoamérica, lo que es la LAREP, la Asociación Latinoamérica de Rescate y Extracción Vehicular, y también la de Estados Unidos, que está metiéndose mucho por aquí, que es NAVRA, la North American Vehicle Rescue Association, o la Asociación de Rescate Vehicular de Norteamérica. Por ejemplo, Brasil tiene el concurso o el reto de extracción vehicular, de hecho en 15 días en Curitiba, que son los regionales de Brasil, del 26 al 28 de abril, y el nacional en Brasil es del 26 al 28, pero de julio. En Paraguay se va a llevar a cabo igual el tercer reto de extracción vehicular y segundo reto de trauma, en Ciudad del Este, en Paraguay, que por cierto les mando muchos saludos hasta allá. Carlos Brites, el presidente de la Asociación Paraguaya de Rescate, y a muchos otros que tengo buenos amigos por allá, y va a ser del 22 al 25 de junio. En México, avalado por NAVRA, se va a llevar a cabo el tercer reto de extracción vehicular y primer reto de atención o trauma, del 3 al 5 de mayo, en las instalaciones de
la policía De la- en Piraña. Ahora, mira, En Granaderos, donde siempre ha sido. aquí en... No, aquí en la academia de policía Ajá. se ha llevado el En Cuemanco. sí, Ajá, el Manso, así es. atrás de Colmán. Sí, pero viene siendo Tláhuac, ahí. Sí, la delegación como tal es Tláhuac, la calle es Piraña. Así es. La La que estaba confundiendo aquí es Es con la academia policía. se hace el- de atención de emergencias mayores. Exactamente. Así es. Correcto. El de México va a ser del 3 al 5 de mayo. Hay 12 equipos mexicanos, 12 equipos mexicanos registrados y 8 latinoamericanos. En noviembre viene el de Nabra en Clearwater, Florida, es del 7 al 10 de noviembre. En octubre viene el Mundial de Rescate, que este año va a ser en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, por si quieren acompañarnos. Yo espero, Después de Colombia, amigo, espero que alguno de los patrocinadores de Atogafa nos puedan echar la mano y que hagamos, imagínate hacer este mismo programa, pero desde Ciudad del Cabo. ya está. En Sudáfrica yo creo que sería excelente. No veo por qué la cara larga del director, pero Bueno, ese es en 2018, si no en 2019 puede ser en Francia. hay donde quedaron. Venga, Exacto. 2020 es muy posible que sea Brasil, todavía ahí están lidiando un poquito. El Mundial nuevamente en Brasil. En 2021 Luxemburgo. 2022 todavía no está la sede definida. Se define hasta terminando el Mundial de este año en Sudáfrica, porque se va definiendo con 4 años de antelación. muy bien. Pero bueno, esto nos habla de que a nivel mundial se están haciendo estos retos de extracción vehicular y básicamente, y por eso te mencionaba lo de tanto entrenar. Si bien es cierto, esto es una competencia en la que hay un equipo ganador, en la que el equipo tiene un premio, tiene una medalla, un diploma, pero el premio es un poco para tu ego personal, ¿no? Pero realmente el más beneficiado y el que va a tener el mejor premio va a ser aquella persona que lamentablemente se convierte en paciente. Y ahí podemos estar todos. Exactamente. Ojalá no, pero Tocamos madera, esperemos nunca estarlo, así es. pero si no entrenamos, y si no practicamos continuamente, si no nos capacitamos continuamente y no estamos leyendo la bibliografía de qué es lo que pasa en el mundo de la creación de los vehículos, pues difícilmente vamos a poder dar una buena atención hacia las personas. La extracción vehicular, como cualquier cosa en este mundo y principalmente en el sentido de la seguridad humana, ya no tiene que ser materia de improvisación, Así es. ¿no? Yo creo que nada debe ser Nada. materia de improvisación. Todos debemos de capacitarnos, de estar estudiando continuamente. A veces, entre mayor sea la especialidad, más tienes que estar estudiando, más tienes que estar practicando. Y sobre todo, más caro es el hobby de repente. Entonces, pero pues hacemos lo que nos gusta. Pero ahí está lo que nos dices, ¿no? A esta ciudad le hacen falta recursos porque bien administrados están los pocos recursos que hay. O sea, hay que entrarle, ¿no? O sea, ahorita que está en el tema de las campañas, ¿no? La Ciudad de México, ojo, atención, aquí hace falta recursos. Y Muchos recursos. los que hay se manejan de manera lo más eficiente que se puede, pero no alcanzan. Pues sí, la verdad es que no alcanzan. Y no es un secreto, o sea, de una manera impresionante. Y como bien lo dices, no es un secreto. El radio. O sea, no se misma necesita gente, ser sabio para saber que 2 ambulancias en una delegación no alcanzan para nada. por supuesto. Punto. Es más, si nos vamos a Iztapalapa, es una de las más pobladas en la ciudad. Si nos vamos a Álvaro Obregón, igual no es lo mismo la geografía que tiene Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, que Álvaro Obregón, que tiene un chorro de colinas, barrancas. Sí, claro. Y no es decirlo como algo malo, no es culpa de los que están. No, por Culpa de supuesto, todos. y no lo estoy culpando, Sí, al contrario. Créanme que admiro mucho a muchos de los directivos que hacen
maravillas para poder dar la atención aquí en la ciudad. Y muchas veces lo ves en las redes sociales, es que hace media hora pedí una ambulancia y no ha llegado. Y pues a veces ni llegará, ¿no? Sí, va a tardar más porque hay más coches, hay más personas, hay más tráfico, hay menos ambulancias. Y hay muchos servicios donde no son necesarios. Y hay algo que hay que decir importantísimo, que el 98% de llamadas a los cuerpos de emergencia son falsas. Entonces, no es culpa solamente de las pocas unidades que hay. El problema también es una situación cultural de la población, claro, que jugamos con los servicios de emergencia. Porque son servicios innecesarios. No, o porque te hablan porque la abuelita tiene enterrada la uña del pie y necesita una ambulancia para llevarla al podólogo. O le duele el estómago, ya sabemos. Pero eso es cultura, eso hay que trabajarlo muchísimo. Ellos sí nos toca a todos. Sí, a los que damos cursos, a los que recibimos. En una guardia, a mí me tocaron 7 llamadas seguidas, una tras otra, que todas fueron falsas alarmas. Y que en la octava, que sí era verdad, pues llegamos con media hora de retraso por estar pasando en las anteriores y pues, lamentablemente para cuando llegamos ya no éramos necesarios, ¿no? Claro. Entonces, entiendo a la familia que decía, oye, hace una hora hablamos y hace media hora dijeron que ya estaban cerca. Pues sí, pero también teníamos que seguir una... La ciudad no es solamente tuya. Exacto, ¿no? Entonces, no, y toda esta ciudadanía que se enoja, está bien el enojo, pero hay que canalizarlo como debe ser, de manera previa, es decir, antes. El enojo tiene que ser ahorita. ¿Por qué hay esta cantidad de unidades para una ciudad tan grande? Punto. No hay que darle vuelta, no es un secreto, no se trata de culpar a alguien, se trata de que los que siguen nos digan cómo lo van a solucionar. ¿Por qué no hay una ley que castigue? Perdón, ¿por qué no hay una ley que castigue a los bromistas? Sí la hay. El problema es cómo la aplicas, pero sí la hay. Ahora es cómo la aplicas. Bien, pues Epicentro Ciudad de México otorga el presente agradecimiento a Carlos Acevedo por su participación en Epicentro con el tema extracción vehicular. Firma Jorge Luis Paz Díaz, Héctor Paz, tu servidor, Ciudad de México, 11 de abril del 2018. Rafa, muchas gracias. Gracias a todos. Y bien, desde luego, tenemos temas ahí cuando vamos a hablar de los Marshalls de la Fórmula 1, que también se me encanta. Pues es cosa de que pongamos fecha y vinculemos las agendas, sobre todo para... Ese es el tema, ¿verdad? Ese es uno de los grandes temas. Échanos un autógrafo, por supuesto que sí, que te comprometes con todo lo dicho y con las marcas patrocinadoras que pusiste. Que tengo que pagar los anuncios. No es necesario, hablamos directo a ellas y les decimos. Eso es lo de menos, les doy los datos de algunos. Sirve que por ahí sí, con lo que les paguen, nos patrocinan el viaje. Ya vimos que para hay ir que ir a Sudáfrica, hay que ir a Sudáfrica, hay que ir a Paraguay, hay que ir a Estados Unidos, al menos en este año. Y está la invitación de Colega Colombia también. Y bueno, estos son los que estamos hablando de este lado del mundo, ¿no? O sea, faltan los retos en Canadá, porque antes de hacer los nacionales, hay muchos regionales. Claro. En Estados Unidos igual. Hay 8 campeonatos previos al de NABRA. En Canadá hay 4. En Brasil hay 1. Y ahorita, por ejemplo, se están llevando a cabo los de Valencia, los de Cuenca, en unos tantos días en Madrid y en Barcelona, para que después pueda salir el del Nacional en España. Un saludo a toda la gente de APRAT, que es la Asociación Española. En Inglaterra, que es UCRO, igual, lo mismo en Australia, en Luxemburgo, o sea, en todo el mundo se está trabajando y por ahí dicen, ¿no? Que cuando una persona está mal, es la persona, pero cuando 20 están mal, quizás el que está mal es el que está diciendo que los otros están mal. Entonces, ¿a qué voy? Si en todo el mundo están trabajando, están haciendo competencias de extracción y demás, y en México hay algunas personas que todavía dicen que esto no tiene nada que ver, que no tiene un sustento real, pues creo que las personas que están mal son ellas más bien. Que valdría la pena. No sé quién lo diga. Ya me dirás después, pero... Ya te diré después, pero más bien yo creo que esas personas valdría mucho la pena que
recapitularan y vieran un poquito cuál es el trabajo que se está haciendo. Yo te pongo un ejemplo que me gusta mucho para otros temas muy similares. Hay una norma técnico complementaria que habla de servicios que son muy importantes de atención inmediata psicológica en desastres. Sí, excelente. Así es. Pero creo que tenemos más atenciones en la ciudad, por ejemplo, en el tema de extracción vehicular. Entonces, echarle al lápiz y las autoridades tienen algo que normar ahí importantísimo, porque como bien lo dices, ya se fincan responsabilidades. Bueno, pues primero limita cuáles son. Así es. ¿No? Y eso es solo un marco normativo correcto, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, ahorita te fijan responsabilidades con base en la atención médica, pero tú no estás haciendo la atención médica. Sí, tú estás ayudando a que se haga la atención. Interesante ya hablar después de ese tema normativo, ¿no? Ya hablaremos después, con mucho gusto. Pero en serio, Rafa, aquí te esperamos. Héctor. Sábados de 11 a 12 del día, vamos a tener una cuentacuentos Saraí Sori dedicado especialmente para niños, cuentos para niños con temas. Sara Herrera, no Sara Sori, Sara Herrera. Sara Herrera es el autor y los cuentos se llaman Cuentos de Sara Sori. Cuentos de Sara Sori, muy bien. Con temas relacionados también a la autoprotección. También vamos a tener temas relacionados a la autoprotección. Bueno, interesante. Invitación al primer Congreso Estatal de Emergencias y Desastres, sábado 14 de abril del 2018 en el Auditorio UNIDEP, Campus Hermosillo, Sonora, México, dirigido a enfermería, paramédicos, estudiantes del área de salud. Este congreso se va a llevar a cabo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y talleres de las 5 a las 8 este sábado 14 de abril. Un montón de colaboradores, los que alcanzo a ver, DRL Ambulancias, Puente, UNIDEP, AMEU, bueno, y algunos otros que no logro, UTPP y Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Sonora, mucho trabajo que hace ya nuestro colega Cantase, Juan Francés, y lo van a estar transmitiendo este Congreso Estatal en Epicentro. Nuestros colaboradores allá, Juan Serrano, seguramente va a ser la voz que transmita este Congreso. Y también mandar muchos saludos a Julio Velázquez allá que tuvo su encuentro de rescate canino. Un gran encuentro. Saludos también para él. Y sobre todo un gran avance en la coordinación con todos los grupos usados. Es justo el ejemplo, ¿no? Se está trabajando en que se conozcan, se vean cara a cara y sobre todo que existan protocolos claros de trabajo. Bueno, la verdad es que Julio ha trabajado mucho en esa área. Si mal no recuerdo, ya es ente certificador por parte de la INO. Y pues bueno, todos esos equipos USAR o BREC que están en procesos de certificaciones, que tengan binomios caninos, pues tendrán que empezar a trabajar. Y un gran trabajo por parte de Julio y de toda la gente, de todos los grupos USAR, de Jalisco, Chihuahua, la Cruz Roja, muchos, la verdad es que esa es la charla y que da gusto decirlo. Muchas felicitaciones ahí al equipo canino de Rescate UNAM, que siempre son referente importante. Y bueno, sin nada más, nos despedimos de Epicentro, la radio especializada en protección civil, a nombre de nuestro productor Jorge Luis Paz Díaz, de nuestro director Héctor Paz, que hoy no nos tuvo café y nos tuvo sin cafeína en este programa. Pero que al final sí trajo las latitas. Pero no, café tiene que haber para una buena charla. Tercera queja en vivo, me dijo que no me iba a quejar. Pues que sean varias más, ¿no? 4 o 5. No, café, a nombre de un servidor de amigo. No le dan la al señor. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego. Despedimos también a Facebook en vivo. Hasta luego. Adiós. Hola, Homer, ¿cómo estás? Cerrando transmisión, pero